Buenas tardes, mi nombre es José Luis Arteta Huelvas y el día de hoy voy a sustentar el taller número 14, el cual habla del polimorfismo en Java. Entonces primeramente comencemos con los ejercicios propuestos. En este caso vamos al ejercicio número 1, el cual nos dice de que debemos definir una clase figura con un método calcular área que imprima un mensaje general. Luego nos dice de que debemos definir clases derivadas con el nombre círculo y rectángulo que sobreescriban calcular área para mostrar sus respectivas áreas. Y debemos crear una clase de prueba que demuestre el uso de polimorfismo al calcular las áreas de diferentes figuras. Entonces en este caso vamos acá, dice de que tiene que ser una clase llamada figura, acá la tenemos figura, y dos clases derivadas, círculo y rectángulo, y una clase que permita demostrar el uso del polimorfismo. Entonces en este caso vamos aquí a instanciar círculo rectángulo, perdón. Eh, Aquí tenemos primeramente la clase figura, la cual es abstracta, ¿sí? Y acá yo le coloqué el atributo nombre. Aquí tenemos el constructor, el cual recibe el nombre. Acá lo guardamos en el atributo. Y acá tenemos un método protegido para que solamente puedan acceder los hijos, llamado getArea, ¿sí? getArea, que retorna un área por ahora de 0.0. Y acá tenemos la clase de mostrar área, que muestra por consola el área de la figura y el valor del área como tal. Entonces una vez tenemos claro los métodos declarados en la clase padre, vamos a una de las clases derivadas, en este caso círculo. Acá círculo estaría heredando de figura los valores, bueno, los atributos sería nombre. En este caso acá lo tenemos en el constructor, estaría heredando el nombre, pero el radio sí proviene del parámetro y lo estaríamos guardando acá en el atributo. Por otro lado tenemos acá eh, el área, ¿sí? Acá nos faltó algo, como estamos en una clase derivada, entonces aquí estaríamos haciendo nuestra propia implementación. Entonces tenemos que hacer uso de override u override para hacer referencia a eso. Entonces aquí estaríamos retornando el valor de pi por el radio al cuadrado. Entonces ese sería el área del círculo. Por otro lado tenemos la clase rectángulo, la cual hereda de figura. Igualmente acá nosotros establecemos o declaramos estos atributos base por altura. Y acá tenemos el constructor que recibe el nombre. Igualmente el nombre lo estamos heredando desde la clase padre, pero la base y la altura no. La base y la altura la estamos recibiendo desde los parámetros y la estamos almacenando en los atributos base y altura declarados acá arriba. Por otro lado tenemos acá otra vez el método getArea. Acá nuevamente nos faltó escribir el override para hacer referencia a que queremos sobreescribir el método heredado por parte del padre. Entonces de esa forma nosotros estaríamos aplicando el polimorfismo. Y por último tenemos la clase para probar ese polimorfismo. En este caso acá para instanciar el círculo rectángulo, acá instanciamos el círculo, hacemos el llamado a su método. Igualmente acá instanciamos el rectángulo e de igual manera hacemos referencia a los métodos. Vamos aquí, corremos, y aquí si nos damos cuenta la consola nos muestra el área del círculo, la cual es esto, y el área del rectángulo, la cual es esto. Entonces de esa forma estaríamos viendo que cada una de las clases derivadas estaría haciendo su propia implementación de el área, ¿sí? Porque recordemos que esas dos figuras, cada una tiene una fórmula específica para poder calcular su área, y por ende debe hacer cada una su propia implementación. Bueno, acá tenemos el ejercicio número 2. Nos dice de que debemos definir una clase persona con un método presentarse que imprime un mensaje general. Debemos definir dos clases derivadas, estudiante y profesor, que sobreescriban presentarse para mostrar mensajes específicos.
y debemos crear una clase de prueba donde instanciemos los objetos persona, estudiante y profesor y usemos el polimorfismo para invocar presentarse. Entonces en este caso vamos acá, cerramos esto que habíamos abierto anteriormente. Nos dice que una clase persona, aquí tenemos persona, nos dice estudiante, profesor, ¿sí? Estudiante y profesor, que sobreescribamos, a ver, y debemos crear una clase de prueba donde instanciemos persona, estudiante y profesor. Persona, estudiante, profesor, acá la tenemos. Entonces básicamente primeramente tenemos la clase padre. En este caso sería persona, ¿sí? Con el método presentarse, un método por ahora general. En este caso estaríamos mostrando por consola, esta es la presentación, ¿sí? Entonces vamos acá a la clase derivada, estaría heredando de persona, estaría heredando el método presentarse. En este caso nos faltó acá escribir el override porque el estudiante también estaría haciendo su propia implementación del método presentarse. En este caso estaría diciendo que mi nombre es José y yo soy un estudiante. Igualmente acá en profesor, hereda de persona, el método presentarse. Acá nos faltó escribir el override, ahora sí, para que esto haga su propia implementación o sobreescriba ese método. Entonces finalmente tenemos acá la clase instanciar persona profesor. Vamos a ejecutarla, ¿sí? Y aquí tenemos mi nombre es José, soy un estudiante, y mi nombre es José Rieta y soy un profesor. Aquí podemos observar que igualmente cada clase derivada está haciendo su propia implementación del método presentarse. Luego tenemos acá el ejercicio número 3 que nos dice el uso correcto del polimorfismo. Y nos dice de que intentemos invocar un método que exista solo en una clase derivada, utilizando una referencia de la clase base, y observa el error. Entonces vamos a ver aquí. Aquí método en estudiante, ¿sí? Aquí estaríamos cumpliendo de que un método en la clase derivada utilizando una referencia de la clase base. Aquí estaríamos aquí, decir carrera y observa el error de compilación. A ver. Bueno, ahora sí, acá tenemos el método que pertenece solamente a esta clase. Y si nosotros intentamos hacer ese método desde la clase persona, nos damos cuenta de que nos da un error. ¿Por qué? Porque ese método solamente existe en la clase estudiante, pero no existe en la clase padre, en este caso la clase persona. Y es por eso que nos da error. Si nosotros colocamos el mouse, nos dice de que no se pudo resolver el método decir carrera en persona, porque no existe. Entonces aquí procederemos a colocar nuevamente el comentario. Y finalmente tenemos el ejercicio número 4, el cual nos dice de que debemos definir una clase vehículo con un método mover que imprime un mensaje general. Definir dos clases derivadas, coche y bicicleta, que sobrescriba mover para mostrar mensajes específicos. Y tenemos que crear una clase de prueba en donde se utilice la referencia de vehículo para invocar los métodos de los objetos coche y bicicleta. Entonces vamos acá al código, cerramos aquí, cerramos aquí. Nos dice vehículo, aquí tenemos vehículo, tenemos bicicleta y tenemos coche. Y tenemos aquí la clase para instanciarlo. Entonces primeramente vamos acá a la clase padre, en este caso vehículo, y acá tenemos declarado el método mover con un mensaje general que dice el vehículo se está moviendo. Entonces acá tenemos una de las clases derivadas, que en este caso bicicleta, la cual hereda de vehículo el método mover. Acá nos faltó escribir el override. ¿Por qué? Porque la bicicleta está haciendo su propia implementación. Igualmente acá en vehículo, en coche, igualmente se extiende hereda de vehículo,
Y acá estamos haciendo uso de el método mover, y de igual manera estamos haciendo nuestra propia implementación. En este caso dice soy un coche y me muevo a 100 kilómetros por hora. Entonces acá tendríamos la clase para instanciar eso. Estamos aquí instanciando el vehículo, hacemos el llamado de el método mover. Acá tenemos la clase derivada, una de las clases derivadas coche, y aquí estaríamos haciendo el llamado al método mover, y aquí tendríamos la clase derivada bicicleta. De igual forma estaríamos haciendo el llamado al método mover. Entonces si nosotros ejecutamos esto, podremos observar en consola que tenemos que cada una de las clases derivadas tiene su propia implementación, indicando acá de que primeramente el vehículo se está moviendo. Esto hace referencia a que al mensaje en general que tenemos acá declarado en la clase padre. Luego tenemos acá este mensaje que dice soy un coche nuevo y me muevo a 100 kilómetros por hora. Esto hace referencia a que en la clase coche tenemos el método mover, y este método hace su propia implementación. De igual forma acá en bicicleta tenemos el método mover. Acá nos dice de que soy una bicicleta y me muevo a 12 kilómetros por hora. Acá el método mover igual forma hace su propia implementación, y es por eso que digamos que cada clase muestra un mensaje diferente.